Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. La sinceridad fortalece el espíritu del creyente. Hemos visto la comparación de la integridad o sinceridad con el cinturón del soldado. Pasemos ahora al otro uso de este cinturón: fortalecer la cintura y ceñir la armadura. La palabra utiliza el ceñido para implicar la fuerza. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Salmos capítulo 18, versículo 39. O para indicar lo contrario: desata el cinturón de los fuertes. Job capítulo 12, versículo 21. O sea, debilita su fuerza. Es una virtud que establece y fortalece al creyente en toda su vida. Por el contrario, la hipocresía debilita y perturba el corazón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, versículo 8. El alma tiene tanta pureza e incorruptibilidad celestial como integridad. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Efesios capítulo 6, versículo 24. Entonces, la fuerza de toda virtud estriba en su medida de integridad. Pero la integridad no solo cubre toda debilidad, sino que fortalece el alma para la santa guerra del cristiano. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios capítulo 11, versículo 3. A pesar de toda su astucia para salvarse, el hipócrita a la larga se hunde por su propia inestabilidad, pero la integridad pone al cristiano a salvo de todo peligro. La fuerza preservadora de la sinceridad. La hipocresía de Israel consistía en que era una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmos capítulo 78, versículo 8. Las piedras mal afirmadas de los cimientos no permanecerán fuertes mucho tiempo. En el mismo salmo vemos más de ese amargo fruto en las ramas del hipócrita. Se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Versículo 57. Antes de tensar un arco defectuoso, no se ve el problema, pero al tensarlo del todo, se rompe en pedazos. Esto es lo que le pasa a un corazón falso bajo presión. Pero la integridad mantiene pura el alma ante la tentación. El que camina en integridad anda confiado. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Sus pasos son firmes y pasa seguro por el camino más agreste. Pero el que pervierte sus caminos, aunque escoja el camino más llano, tarde o temprano caerá. Ya sabemos que la integridad fortalece al cristiano ante la tentación. Veamos ahora algunas maneras cómo la hipocresía lo lleva a la tentación. La hipocresía se esconde entre la multitud. El hipócrita comprueba su reloj con el del ayuntamiento, no por el sol de la palabra. Hace igual que los demás. La voz del pueblo es la voz de su Dios. Pocas veces se ve a un hipócrita nadando contra la corriente de la corrupción. El río se lleva las cosas ligeras y la multitud arrastra a las almas ligeras.
Pero el cristiano íntegro tiene peso y prefiere hundirse antes que rendirse a la multitud y flotar con ellos en el río del pecado. Ya que el hipócrita no tiene dirección interior, cede ante la marea como pez muerto. La integridad es un principio de la vida divina y dirige al alma en su camino, sin apoyarse en la multitud y contra la oposición que seguramente le espera. Josué habló sinceramente hasta cuando 10 de los 12 espías dijeron lo que el pueblo quería oír. Las palabras de los falsos profetas que agazajaban el orgullo de Acab no cabían en la boca de Micaías. Este optó por parecer ridículo, quedándose solo en lugar de mostrarse de acuerdo con los 400 que se equivocaban. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 6 al 8. La hipocresía acepta el soborno del pecado. Nadie más que Cristo y los que conocen su verdad pueden rechazar la mejor oferta del diablo. Todo esto te daré. Mateo capítulo 4, versículo 9. El hipócrita, aún en la cima de su profesión de la verdadera religión, aprovechará estas oportunidades, aunque signifique dejarse comprar y vender por el pecado, traicionando a su alma y a Dios. No hay más diferencia entre el hipócrita y el apóstata que entre una manzana verde y una madura. Espera y verás cómo cae podrido de su profesión. Judas primero fue un hipócrita oculto, pero pronto se vio como traidor declarado de Cristo. El fruto madura con el calor y algunos hipócritas aguantan más que otros antes de ser descubiertos, porque aún no han encontrado tentaciones lo bastante penetrantes para revelar su corrupción. Los frutos terrenales maduran más en una semana de sol que durante el mes anterior entero. Cuando el hipócrita ve una puerta abierta para conseguir el premio mundano, su deseo interior y la oportunidad externa se unen para hacerle caer. El anzuelo está cebado y no puede evitar mordisquearlo. Pero la integridad conserva el alma en la hora de la tentación. David oró: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, cuya diestra está llena de sobornos. Salmos capítulo 26, versículo 9 y 10. Y en el versículo 11 declara: mas yo andaré en integridad. El alma que anda en integridad no aceptará soborno de los hombres ni del pecado. Los pies de David se plantaron en el lugar espacioso de la justicia. El hipócrita cede ante la tentación cuando puede pecar sin control humano. Veamos dos ejemplos específicos de esta verdad. El hipócrita abraza el deseo en secreto. Observa cómo se porta el hipócrita cuando cree estar a salvo de las miradas. Ananías y Zafira intentaron correr el velo del celo entre su hipocresía y la vista humana al poner algo del dinero a los pies de los apóstoles. Guardaron el resto sin pensar en la mirada de Dios y se presentaron ante Pedro como creyentes de buen nombre. Pero estos dos profesantes del cristianismo no se mantuvieron mucho tiempo. El hipócrita se esfuerza más en salvar su credibilidad ante este mundo que su alma en el venidero. Cuando su reputación está asegurada por el momento, se niega a pensar en la eternidad. Hacer esto lo revelaría como ateo o incrédulo condenado al infierno. Guarda entonces una distancia cómoda de cualquier decisión sin atreverse a permitir que su conciencia le hable. La integridad preserva el alma de tales imaginaciones vanas. El amo de José estaba ausente, pero su Dios presente. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis capítulo 39, versículo 9. No contra su amo, sino contra Dios. El cristiano íntegro es fiel a Dios. Algunos hipócritas pueden estar fuera del alcance de la justicia humana. Labán era grande en su país y oprimió a Jacob con una trama siniestra, porque el joven era un pobre extranjero que no podía oponerse a las estipulaciones de su propuesta. Aún Nerón, aunque hombre diabólico, fue al principio la esperanza romana de un gobernante justo y sabio. Si pones el escenario de poder y grandeza para la hipocresía, pronto será desenmascarada.
La rebelión de Roboam contra Dios fue cuando había consolidado el reino. Entonces dejó la ley de Yahweh, y todo Israel con él. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Ocultó sus intenciones hasta asumir el trono, pero una vez que se fortaleció con confianza, rompió con Dios. Era como ese capitán falso que abastece el castillo de toda clase de municiones y provisiones, para luego declararse traidor una vez que puede defender su traición. Aquí la integridad marca la diferencia para el cristiano. Los hermanos de José hicieron algo peor que quitarle la vida. Lo vendieron cruelmente como esclavo a tierra extraña. En la providencia divina, cayeron luego en manos de José, estando éste en el cenit de su poder en Egipto. Cuando José podría haberles pagado por lo que hicieron sin temor a las autoridades, su integridad lo puso muy por encima de toda idea de venganza. Redimió la crueldad de ellos con sus propias lágrimas, no con sangre, y lloró de gozo al verlos cuando el único gozo de ellos había sido deshacerse de él. Cuando la culpa de los hermanos de José les hizo medir las intenciones de éste por sus propios corazones vengativos, él disipó todo el miedo de ellos expresando el profundo amor que les tenía. Ni siquiera nubló el gozo de aquel día mencionando su dolor causado por la cruel experiencia, que le conservó a la hora de la tentación. Yo temo a Dios, respondió. Génesis capítulo 42, versículo 18. Como si dijera, aunque seáis mis prisioneros aquí, tengo algo que detiene mis manos y mi corazón de haceros mal. Yo temo a Dios. Esta fue la protección de José, el temor reverente a Dios. La fuerza restauradora de la sinceridad. La sinceridad no garantiza que nunca caeremos, pero nos ayuda a levantarnos siempre. Sin embargo, el hipócrita queda tendido hasta la muerte. Por eso se dice que caerán en el mal. Proverbios capítulo 24, versículo 16. El íntegro tropieza como cualquier viajero, pero se levanta y reanuda la marcha con mayor cautela y celeridad que antes. El hipócrita se desploma como un marinero desde lo alto del mástil, siendo tragado sin esperanza de rescate por el mar devorador. Vemos este principio en la vida del rey Saúl. Cuando su corazón falso se descubrió, él rodó cuesta abajo sin parar, de pecado en pecado. En pocos años se precipitó lejos del lugar donde había dejado a Dios. Tan presto en otro tiempo para adorar a Dios que no podía esperar la llegada de Samuel, ahora estaba tan lejos de buscar a Dios que buscó los consejos de una bruja. En el acto final de su sangrienta tragedia, Saúl, desesperado, se suicida. El pecado de Saúl lo arrastró a la muerte porque su corazón no había sido recto ante Dios en un principio. Samuel indica esto al decirle, Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Por supuesto que David cayó en un pecado más grave que la maldad de Saúl, por la cual Dios había rechazado al primer rey. Pero la diferencia fue que en la vida de David, la integridad era la raíz del asunto. Job capítulo 19, versículo 28. Hay una doble razón para la fuerza restauradora de la integridad. Una es su misma naturaleza y la otra procede de la promesa de Dios arraigada en el alma del cristiano íntegro.